Hola, soy Julián Ríos, soy del grupo C, estudio la carrera de médico cirujano dentista en primer semestre. Y hoy les voy a hablar sobre las partes del neurocráneo y el viscerocráneo. Este video lo voy a dividir en dos partes, que va a ser en el neurocráneo y el viscerocráneo. El cráneo en general se divide en 22 huesos. Este está unido a través de la articulación sólida fibrosa. El cráneo se divide en dos partes, el neurocráneo, que sería la parte superior, y el viscerocráneo, que sería la parte inferior. Y pues estos dos conformarían el esqueleto facial. Ahora les voy a hablar acerca del neurocráneo y el viscerocráneo. Huesos del cráneo. Como les había mencionado, el cráneo se divide en dos partes, que sería el neurocráneo, que ahí podría estar como el hueso frontal y el parietal, y el hueso viscerocráneo, que ahí podría estar como el hueso maxilar y la mandíbula. Los tipos de hueso que presenta el neurocráneo y el viscerocráneo sería el compacto y el esponjoso, que da resistencia y ligereza a estos dos. Ahora voy a explicar las partes del neurocráneo, pero el neurocráneo está compuesto por 8 huesos y en total del neurocráneo y el viscerocráneo serían 22 huesos, contando los esponjosos y los compactos. Ahora voy a explicar el hueso frontal, que está en la parte frontal y también forma el techo de las órbitas y, como podemos ver, también las cavidades que contienen los ojos. Ahora voy a explicar las articulaciones del hueso frontal, que el hueso frontal articula con los parietales, con el hueso nasal, con el hueso etmoides, con el hueso esfenoides y con el hueso cigomático. Por ejemplo, con el hueso parietal, pues articula a través de las suturas coronales. Los huesos nasales articula mediante la sutura frontonasal. Y con el hueso etmoides, específicamente con la lámina fibrosa. Ahora voy a explicar los huesos parietales, que como podemos ver son dos huesos simétricos que forman la mayor parte de las paredes laterales y el techo del cráneo. Son huesos planos y curvados que protegen parte superior del encéfalo, y sus articulaciones con las que se unen sería el hueso frontal, el hueso frontal, como podemos ver, también el hueso occipital, ubicado en la parte posterior del cráneo, y los huesos temporales, que con los huesos temporales se unen a través de una sutura escamosa. Ahora voy a explicar el hueso occipital, que el hueso occipital forma la parte posterior e inferior del cráneo, incluyendo la base del mismo. Contiene la forma magnum o gran abertura, que permite la conexión entre el cerebro y la médula espinal. Ahora voy a explicar sobre los huesos temporales. Los huesos temporales forman parte de los lados del cráneo y contienen las estructuras del oído medio e interno. También participan en la formación de la base del cráneo. Estos le articulan los huesos parietales mediante sutura escamosa. También unen el hueso occipital y se une mediante
la sutura occipitomastoidea, y también se articulan con el hueso esfenoides, el hueso cigomático, que este se articula. El hueso cigomático lo que hace es lo que le da prominencia a las mejillas. Aquí está la información completa. Y ahora voy a explicar el hueso esfenoides. Pues el esfenoides es un hueso complejo que está en la parte central del cráneo, que esta, como podemos ver, tiene forma de mariposa, y esta aparece en las cavidades orbitarias nasales y las fosas del cráneo media y superior. Estas se articulan a través del hueso frontal, el hueso parietal, huesos temporales, hueso occipital, hueso etmoides y hueso cigomático, a través de suturas. Ahora voy a explicar el hueso etmoides, que el etmoides es un hueso ligero y esponjoso situado en la parte anterior del cráneo. Forma parte de las cavidades nasal y orbital. Contiene numerosas y pequeñas cavidades llamadas celdillas etmoidales. Pues este hueso se articula con el hueso frontal a través de la lámina fibrosa. También se articula con el hueso esfenoides, huesos nasales, huesos lagrimales y el vomer. Pues ahora voy a explicar sobre el hueso vomer, que el hueso vomer es un hueso delgado y plano que forma parte del esqueleto facial. Específicamente está en la parte inferior de la cavidad nasal. Este es un hueso impar, es decir que no tiene un par como algunos otros huesos de la cara. Este hueso se articula mediante el hueso etmoides, el hueso esfenoides y los maxilares, y también con los huesos palatinos. El viscerocráneo está conformado por 14 huesos. Tienen los maxilares, 2 cigomáticos, 2 nasales, 2 lagrimales, 2 palatinos y 2 conchas nasales inferiores. También tendremos el vomer y la mandíbula. Del cráneo lo que nos aporta sería protección a los órganos internos. Cavidad de órgano, pues también por ahí pasa la comida y el aire. Y gracias a este se acomodan los dientes y la mandíbula. Las articulaciones que más tiene un cráneo serían las articulaciones fibrosas, que esta sería como una especie de soldadura en las partes del cráneo. Se le llaman ligamentos suturales. Ahora voy a explicar las apófisis del cráneo. Que una apófisis sería como una parte que resalta o sobresale de alguna superficie del hueso. Voy a poner un ejemplo aquí. En el hueso temporal del cráneo tendríamos la apófisis mastoides, pues esta sirve de inserción para varios músculos del cuello. Luego tendríamos la apófisis estiloides, que se encuentra en la misma parte, en el hueso temporal. Está situada en la base del cráneo, justo debajo del oído. Esta sirve como punto de inserción para varias partes del cuello y también para la lengua. Luego tendríamos la apófisis cigomática, que se ubica en el hueso cigomático, que se articula en el hueso cigomático, formando parte del arco de este mismo. Por último tendríamos la apófisis coronoides, que es parte del hueso mandibular, que está situada cerca de la articulación temporomandibular. Ahora voy a explicar las articulaciones del cráneo, que principalmente, como dije, están constituidas por articulaciones fibrosas. Se les denomina suturas, como la sutura coronal. Articula el hueso frontal con los huesos une los dos huesos parietales en la línea media del cráneo. Sutura lambdoidea. Esta une el hueso temporal con el hueso parietal. Y la única articulación móvil que tenemos en el cráneo es la temporomandibular. Y esta conecta la mandíbula o el hueso maxilar inferior. Y esta la une con el hueso temporal del cráneo. Y las funciones principales de esta es el masticamiento y el habla. Yo considero que saber las partes del neurocráneo a mi carrera me va a ayudar, y saber mejor
como las estructuras entre los dientes, la mandíbula, el cráneo y cómo se relaciona el funcionamiento de estos.